¿Cuántos saben que la Tierra está diseñada para ser gobernada por alguien? Si no lo sabes, hoy te estás enterando. La Tierra está diseñada para ser gobernada, pero ¿qué le ha pasado a la Tierra? Ha tenido gobiernos que no han sido según diseño. Entonces, tenemos las consecuencias que tenemos. Tenemos el mundo que tenemos porque el mundo está esperando un gobierno y ese gobierno, por eso dice que la creación gime a una esperando la manifestación de los hijos de Dios, ¿sí? Pero no los hijos de Dios de una manera individual, como hemos hablado, sino los hijos de Dios formando al Hijo, ¿sí? Los hijos siendo iglesia. La creación está esperando ser gobernada, ser que el que se va a enseñorear de ella aparezca definitivamente en escena, ¿sí? Eh, y está diseñada la tierra para reconocer a ese gobierno. La tierra no está diseñada para reconocer otro gobierno. Por eso cuando Cristo nos gobierna, donde me muevo, gobierno, ¿sí? Pero el problema es que a veces, o hay áreas que no hay, en las que no hay gobierno, y en las áreas que no hay gobierno, soy gobernado. Esto es, no es que hay una guerra, porque la cruz ya nos dio la victoria. El tema es que si hay gobierno de Cristo en mí, donde yo me mueva, digo, hola, ¿qué tal? Acá hay victoria de la cruz. Así que llegó el gobierno que tenía que llegar a este lugar que pedía el gobierno. ¿Estamos claros? Sí, si no estamos claros al principio, tenemos un grave problema, cambiemos el predicador urgente. Pero ahora la tierra está diseñada para reconocer a quién la va a gobernar. Y una vez que lo reconoce, responde a ese que la gobierna. Por eso es tan importante que nosotros podamos expresar a Cristo muchas veces. Y esto no tiene que ver con una cuestión dogmática, con una cuestión teológica, con una cuestión doctrinal. Amado, paz, donde hay gobierno está Cristo siendo expresado y donde no hay gobierno ya lo habrá, ¿sí? No es cuestión ¿cuántos conocen el harakiri? ¿Sí? Hacerse agarrar el sable y clavárselo porque hoy no hay gobierno. Ya va a haber, ¿sí? Estamos en proceso, estamos siendo transformados para que ese clamor de la creación, ese clamor de la tierra para ser gobernada, tenga al representante que tenga que ir, ¿sí? Ahí vamos a gobernar en el lugar que corresponde. La tierra reconoce a Cristo y la tierra, decí conmigo, la tierra responde al gobierno de Cristo. Hoy, ese gobierno no lo vemos en su plenitud, no lo vemos expresado en su plenitud. Por eso él mismo dice que está todo sujeto, pero aún no vemos esa sujeción, ¿sí? La tierra sabe, los principados, las potestades, todo el mundo espiritual sabe que va a tener más tarde o más temprano que obedecer al gobierno del Señor. Pero hoy ese gobierno no ha sido manifiesto. Ahora, lo que sí ha pasado es que cada generación, desde la cruz para acá adelante, ha ido extendiendo de alguna manera esa medida de gobierno. A nosotros nos corresponde una medida, ¿sí? Hoy hablábamos con Sandra acerca de estas predicaciones que a muchos de nosotros nos atormentaron con lo de la segunda venida y demás. Y si bien es una realidad, a nosotros no nos corresponde saber cuándo va a ser la segunda venida. Viste que todas las generaciones tienen esa visión de que es con nosotros, ¿sí? Todas las generaciones dicen, viene ahora, pero hace 2000 años que viene ahora. Entonces, nosotros, ¿qué nos tiene que encontrar trabajando? En preparar el terreno. ¿Y cómo preparamos el terreno? Dejando una medida de gobierno un poco mayor que la que dejó la generación anterior. Ese es nuestro trabajo, que el Señor nos encuentre trabajando en la tarea o que cuando nos tengamos que ir de este mundo hayamos hecho lo que correspondía para expresar, para que el Señor diga, buen siervo fiel, me expresaste la medida de gobierno que necesitabas que exprese. ¿Sí? Entonces, hay una medida de gobierno que como generación estamos trabajando en apuntar. Nosotros, ¿y cuál es la medida de gobierno? ¿De qué se trata esto? De trabajar para que todo le sea sujeto al Padre. Y como es como cuerpo,
Algunos lo van a hacer de una manera más rápida, otros van a llegar más lento, pero la idea es que generacionalmente todos hagamos lo que tenemos que hacer. Así que decirle al de al lado, más vale que haga tu parte. Todo eso era para decirles eso. En función de esto, estamos trabajando como iglesia. ¿Para qué trabaja la iglesia apostólica? ¿Sí? En función de que el gobierno se le haga más fácil manifestarlo al Señor. ¿Sí? Que el gobierno del Señor se desarrolle con mayor efectividad y mayor prontitud. Para eso trabaja la iglesia apostólica. ¿Y cómo trabaja? Bueno, trabaja, una manera de decir trabaja conmigo. Trabajamos, no trabaja, trabajamos, y ahora cuando te digan qué, no te va a gustar mucho, pero sí, te hago decir trabajamos en derrocar criterios generacionales, personales de pensamiento. Todos nosotros tenemos criterios personales. Y todos nosotros tenemos criterios personales que vienen de generación en generación. De generación. Suena. Todos trabajamos en derrocar criterios, o mejor dicho, para que el gobierno del Señor se pueda manifestar, tenemos que trabajar arduamente en derrocar criterios personales. ¿Sí? Y hay muchos criterios generacionales que tenemos en la cabeza. O que tenemos, o que se han desarrollado en nosotros. ¿Sí? Los criterios personales, ¿qué hacen? Distorsionan nuestra imagen de Dios. Por eso, si yo pregunto quién es Dios para cada uno de ustedes me va a dar una opinión personal. Uno de los criterios más abortivos de cuerpo, ¿sí? De concepto de cuerpo, de iglesia-cuerpo, fue el criterio que se utilizó durante mucho tiempo de tenés un Dios personal. Eso ha sido abortivo del propósito eterno de Dios. ¿Por qué? Porque al tener un Dios personal, yo tengo una manera personal de relacionarme con Dios. Y yo no tengo una manera personal. Dios tiene una manera de manifestarse a su cuerpo y de acuerdo a cómo Dios quiere hablarle al cuerpo, Dios le va hablando al cuerpo y a cada parte del cuerpo le llega la palabra de Dios de la manera que Dios diseñó que le llegue. ¿Alguien tiene algo para respirar? No podía parar de decirlo. Los criterios personales nos han distorsionado la imagen de Dios. Por eso tenés gente que dice todavía dentro de las congregaciones, ay, mi Diosito y yo y mi Diosito, él y yo, Diosito y yo. Y por eso tenés gente que le cuesta tanto congregarse porque no entiende cuerpo, porque tiene un Diosito personal, no tiene un Dios corporativo. ¿Sí? Cuando yo entiendo Dios corporativo, que es el Dios de la iglesia, el Dios personal es el Dios personal, pero el Dios de la iglesia es un Dios corporativo. Es un Dios que cuando convoca en su nombre es para decir algo en su nombre. ¿Sí? O sea, Dios no convoca por convocar, Dios convoca para hablar. Entonces, los criterios personales han jugado malas pasadas a la hora de edificar el cuerpo de Cristo. Ha sido muy complicado. Decí conmigo, si no es correcta mi concepción de Dios y de su propósito eterno, no podré vivir su realidad. Si mi concepción de Dios y de su propósito eterno no es correcta, yo no voy a poder vivir la realidad de Dios, aunque haga 8 meses que venimos declarando que este año edificaremos su realidad. Porque necesito, para poder edificar la realidad de Dios, estar posicionado, como cantábamos hace un ratito, en el fundamento correcto. No puedo estar en el fundamento de mi criterio, tengo que estar en el fundamento del criterio de Dios. Si yo voy a manifestar el gobierno de alguien, yo tengo que manifestar el criterio de alguien. No puedo manifestar el criterio personal a la hora de trabajar en la obra de otro. ¿Sí? Acá tenemos mucho en la construcción.
A mí me parece, señor arquitecto, que lo que usted tendría que hacer, ¿qué te diría Albert, el arquitecto? A mí me parece que lo que usted tendría que hacer, te diría el arquitecto. Claro, porque no se puede tener criterios personales de edificación. Nosotros necesitamos, si vamos a edificar algo serio, necesitamos tener criterios serios. Y si estamos hablando del gobierno de Dios en la tierra, estamos hablando de algo serio, ¿sí? Algo importante. Por eso yo no puedo subir unas cuestiones que por causa de mis criterios personales. ¿Qué es un criterio? Porque yo estoy hablando de criterio, hay que ver si todos estamos conforme a la Real Academia Española de qué se trata la palabra criterio. Criterio es una regla o norma conforme a la cual se establece un juicio o se toma una determinación. ¿Sí? Un criterio es una regla o norma en la cual se establece un juicio o se toma una determinación. Yo tomo elementos según el criterio y efectúo o tomo determinaciones de acuerdo al criterio que tengo, a las reglas que yo fui acumulando. Opinión, juicio o decisión que se adopta sobre una cosa. Vamos a trabajar en X, en modificar el teclado. Bueno, todos trabajaremos en función de acuerdo al criterio que vamos a utilizar para modificar el teclado. ¿Sí? Algunos van a hacer una cosa, otros harán otra, pero eso es un criterio. Juicio, opinión o decisión que se toma o adopta sobre una cosa. ¿Qué nos pasa en la iglesia? Cuando uno quiere derrocar criterios personales, o sea, ustedes saben, yo no le tengo ni le tendré nunca miedo a las manifestaciones demoníacas. De hecho, he tenido muchísimas delante mío y quedan arrodillados delante del Señor. ¿Sí? Lo único que me molesta de las manifestaciones demoníacas es cuando ensucian el suelo. Por eso tratamos de hacerlas en privado y no exponer a las personas y no preguntarle cómo se llaman a los demonios, porque los demonios no te van a responder nunca con la verdad. O sea que siempre te van a mentir, pues son mentirosos, el padre de mentir. ¿Cómo te llamas? Y te va a mentir. Por eso, y aparte no me gusta tener el piso sucio. Entonces prefiero que esas cosas las hagamos de una manera personal. Pero, o sea, no tengo problema con eso. Con el infierno no hay problema. Ahora, lo que sí te puedo decir es que las mayores manifestaciones demoníacas no han sido por brujos, que hemos trabajado en liberación, o liberar personas poseídas por espíritus legionarios. Las mayores manifestaciones demoníacas que yo he visto en las congregaciones es cuando a alguien le querés derribar un criterio personal. Ahí ves a Satanás y a todos sus demonios en pinta. Te visitan de noche, te llaman por teléfono, hacen todo. Cuando querés derrocar un criterio personal, aparece el infierno. Es tremendo tocarle a un evangélico un criterio personal y tocarme como evangélico un criterio personal. Es tremendo. Ahora, si yo no derribo criterios personales a la hora de la edificación del cuerpo, hay algunos síntomas que voy a empezar a sentir personalmente. Uno de los síntomas es el desgano. Yo me empiezo a sentir abatido, caído, claro, porque el cuerpo está edificando algo y yo tengo toda la presión individual de lo que está edificando el cuerpo, pero como yo estoy en mi criterio personal, tengo una presión extra. ¿Estamos claros en eso? Empiezo a sentir desganado, no puedo ver con claridad lo que el Padre quiere decir. Claro, tengo la visión borrosa, porque mi criterio me detiene la visión, me detiene la luz que el Padre ha determinado darme. O sea, el Padre viene, alumbra a su iglesia a través de la palabra, como hablamos días pasados, pero cuando el Padre alumbra a la iglesia a través de la palabra, cuando hay criterios personales, la visión empieza a ser borrosa. La persona no ve con claridad. Por eso él dice que unge o David decía, unge mis ojos con colirio. ¿Sí? El colirio es Cristo. Él da la visión exacta. El colirio, ¿para qué alguien se pone colirio en los ojos? ¿O se ha puesto alguna vez? Es para tener mayor claridad a la hora de ver. ¿Sí? Podés
podés ver mejor. Otro de los síntomas, la persona empieza a sentirse pesimista. Hay un pesimismo, está todo mal. Y vos le preguntas, ¿qué es lo que está mal? Todo. ¿Pero qué es todo? Muchas cosas. ¿Pero cuáles? Y te cuento. Pues contame, para eso te estoy preguntando. Porque no puede definir qué es lo que está mal. Y viene el paso siguiente, que es el enojo. Ante criterios personales, la persona se enoja. Ahora, ¿por qué se produce todo esto? ¿Porque la persona es mala? ¿Está endemoniada? No. El problema se produce porque la persona está peleando sola en una edificación propia. En una edificación propia ante una edificación global. Entonces la presión viene sobre la persona y la persona queda destruida por causa de pelear sola en vez de pelear con el único criterio que se nos envió a pelear, que es con el criterio del Hijo. No tenemos que pelearnos contra el criterio del Hijo. Dije, manifestemos el criterio del Hijo. ¿Sí? De acuerdo a mi criterio personal, será el valor que yo me dé. Y acá no voy a hablar de positivismo, de hermano, tenés que tener la autoestima sana. Tomá, leete este librito y compralo, ¿sí? No te lo voy a regalar. Los 10 pasos para tener la mejor estima. Amados, nosotros necesitamos entender que ya tenemos un valor que nos lo asignó la cruz. El precio que se pagó determina la calidad del producto. Así que ya está, ya tenés un valor asignado. Lo voy a volver a decir. El precio que se pagó determina la calidad del producto. O sea, no hay otro valor que Dios te tenga que asignar. Dios ya te asignó un valor. Ayúdame a decirle al de lado, Dios te asignó un valor. No necesitas un valor ni mayor ni superior del que Dios te asignó. Ya con ese valor alcanza. Dios me asignó un valor y yo me tengo que tener la paz de saber que aunque hoy no lo vea, Dios me asignó un valor. Y aunque nadie vea el valor que Dios me asignó, yo sí lo veo, o por lo menos Dios me permite disfrutarlo, y Él sí lo ve. Dios sabe cuánto pagó. Dios sabe lo que yo valgo. Pero no es para que yo me jacte de algo, sino para que yo entienda que no me tengo que poner un valor mayor al que Dios ya me asignó. Por eso nadie tenga un valor mayor de sí mismo que el que deba tener. Miremos con criterio exacto el valor que Dios nos dio. Esto porque muchas veces algunas personas se sienten desmotivadas por causa del criterio personal a la hora de la edificación. Entonces la persona por ahí dice, a mí no me convocan para tal edificación. Tranquilo, tranquila, Dios ya te asignó un valor. Y si no estás convocado, Dios no te pone en algún lugar a hacer algo hoy día. Y no estoy hablando solo de la congregación, también te hablo en tu trabajo, en tu familia, en todo lugar donde te muevas. Si Dios hoy no permitió que accedas a un mayor lugar, es porque te estás preparando. Y si apareces ahora, terminás derrotado, terminás cada vez más cansado, terminás agobiado porque no es el momento. Por eso, decí conmigo, si no estoy en un lugar, es porque no es el momento de estar. No porque no valgas nada. No es, nadie me valora. ¿Ves? Nadie la dijo acá. ¿Cuántas madres dijeron en la casa? No. Nadie me valora. Es que ya tenés un valor, por eso nadie te valora. Porque ya tenés un valor. ¿Qué dijo el Padre? O el mismo Señor cuando caminó la tierra. Yo gloria de hombre no recibo, porque el valor ya me lo dio el Padre. Yo no necesito el valor que me den ustedes. El valor ya me lo asignó el Padre. Ustedes necesitan adorarme a mí, pero yo no necesito la adoración de ustedes. ¿Se entiende el cambio de chip? Nosotros necesitamos adorar al Padre, porque en la adoración hay un ida y vuelta. Y adorar, acuérdense, como el hermano Alberto alguna que otra vez nos enseñó, no es cantar. Adorar es obedecer, ¿sí? Y después expresamos esa obediencia también cantando. Adorar es obedecer al Padre, pero nosotros necesitamos adorar. Porque en la adoración se manifiestan cosas que no se manifestarían en otro ámbito. Así que no te des valor fuera del valor que Dios te dio. Los criterios personales me llevan a que Dios
se someta a mí. Como yo tengo un valor dado por mí, Dios me tiene que dar lo que necesito de acuerdo al valor que yo creo que tengo. Entonces yo me merezco las cosas que yo digo que me merezco, porque yo tengo un valor. Toda persona que crea hoy que necesita más de lo que tiene es porque se autoasignó un valor que quizás hoy no es el valor que se tiene que asignar. Y no es que Dios te ha desvalorizado, te reitero, sino que hoy no accediste a determinadas cosas porque no es el momento. Por causa del gran valor, ¿se acuerdan? Decía uno, por causa del gran valor que Dios ya te asignó, no te puede permitir acceder a determinadas cosas porque no tenés preparación para llegar, ni yo. ¿Estamos claros? Dios no está en el negocio de que te rompas. Prefiere tenerte ahí a que te rompas y te corras. Entonces, es bueno saber que todos tenemos un valor y que ese valor no está por sobre, no debería estar por sobre el de Dios. Pero los criterios personales hacen que Dios se someta a mí. Me llevan a tener falsas expectativas de Dios. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos tenido falsas expectativas de Dios o sobre lo que Dios va a hacer? ¿Cómo? Si es omnipotente, ¿por qué no me da todo lo que yo tengo? Tiene todo el poder, ¿por qué no me lo da? Eso es una falsa expectativa. Es poner a Dios bajo mi criterio. Es poner a Dios bajo mi manera de pensar. Es más, a muchos de nosotros, yo no sé si fue Dios, fue el infierno o fuimos nosotros solos, pero en un momento de nuestras vidas que tanto nos quejábamos, se nos permitió tener alguna cosita de más. Y decime si no chocaste la Ferrari. O en términos de la iglesia maradoniana, se te escapó la tortuga. Como hablábamos el otro día. No se te escapó todavía, ¿no, Leo? Amados, hay momentos que Dios, o no sé si es Dios, pero accedemos a cosas que dijimos, ¿para qué accedí ahora? Yo tendría que haber llegado más tarde. No estaba preparado para esto. Se nos hace demasiado temprano para llegar a algunas cosas. A algunos la paternidad les llegó temprano, a otros les llegó temprano la condición financiera y por eso se nos cayó todo. Sin tener preparación, accedimos a cosas que no estábamos preparados para tenerlo. A veces porque Dios lo permitió para, bueno, a ver, y otras por caprichito. Acá no hay ningún caprichito, ¿no? Todos maduros en el Señor. Así que los criterios personales me llevan a tener falsas expectativas de Dios. Amado, ¿es malo esperar algo de Dios? No, no es malo esperarlo. Todos llegamos al Evangelio esperando algo de Dios. No conozco persona que haya llegado al Evangelio diciendo, no, yo no necesito nada. Hola, ¿qué tal? Cuenten conmigo para todo. ¿Conoces a alguien? Oralo por un espíritu de mentira, porque todos llegamos. Y no está mal. No está mal, todos llegamos a este mundo y necesitamos que nos den todo, ¿o no? ¿Sí? Pero después vamos madurando. Si yo me quedo a esta edad, imagínate que yo venga acá y en vez de tomar Gatorade tomo la mamadera. Y Sandra me la calienta y me toca, o mi papá, viene mi papá y hace, ay, toma, bebé, acá está la mamá. ¿Vos qué dirías? ¿Este inmaduro? Entonces, todos llegamos de alguna manera. El problema no es esperar algo de Dios. El problema es creer que lo que espero va a venir porque yo lo espero. No es problema esperar algo. El problema es creer que va a venir porque lo espero, porque tengo fe. No tengo mucha fe. Bien, dice Dios, si te la di yo, ya lo sé. Acá no se trata de que vengan cosas porque tengo fe. Se trata de que van a venir las cosas que necesito que vengan. Y qué bueno que, mira, a más temprana edad en el espíritu, ¿sí? A más temprana edad espiritual, nosotros entendemos estas cosas, más fácil se nos va a hacer la vida en Cristo. Y menos expectativas equivocadas vamos a tener. Lo que pasa es que el criterio personal me hace decir o me hace pensar que Dios va a hacer las cosas porque yo creo que Dios las va a hacer.
Y Dios no hace nada conforme a criterio humano. Él tiene un criterio divino para manejarse. Es divino el Señor. Decile al de al lado, ayúdame a predicarle. Si no pasó como pensabas, no es que fallaste. Si no pasó como pensabas, no sé por qué pasó me sale. ¿Será que mi, mi, mi sistema de creencias me hace recordar que hay que bajar algo? Amado, si no pasó como pensabas, no fallaste. ¿Por qué fallaste? ¿Por qué tenemos ese criterio personal? Hoy no pasó lo que creía, fallé. Quizás Dios tenía pensado manifestarse de otra manera. Quizás Dios tenía pensada otra cosa superior a lo que yo pensaba. Ahora, a veces las cosas superiores no es que me robaron el auto y se fue el F600, me van a regalar una Ferrari. No, quizás esa ida de algo produce un mayor peso de gloria en mí. O necesitaba sacarme algo de encima para poder desarrollar lo que tengo que desarrollar. Gente hermosa, Dios me tuvo que sacar 2 negocios para que yo entienda que no me podía dedicar a esos negocios. Yo estaba, ¿puedo decir emperrado? ¿Se puede decir? Bueno. Ya lo dije. Bueno, yo estaba empecinado en que me tenía que ir bien con la heladería y que me tenía que ir bien con el almacén. Y yo no nací para almacenero y no nací para heladero. Hacía el helado y se me caía. Y le puse nombre, ya algunos saben la historia, y le puse nombre evangélico. Para que me vaya bien, o sea, diciéndole a Dios, mirá, acá está. Me tiene que ir bien porque se llama Eclesiastés 11:9 y tiene un cartel así. Y Dios diciendo, mirá qué lindo. Ni la crema del cielo sabía servir. O sea, para que te dé una idea de que estaba desenfocado totalmente. Y se tuvieron que ir. Y sí, padecí. Me costó. Me quedé con deudas. Por un montón de situaciones pasé. Al día de hoy recuerdo que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios no decía nada. Después empecé a ver que había un motivo. Pero la realidad es que hay cosas que a veces se tienen que ir. Y Dios no me tiene por qué explicar. Decirle al lado, Dios no te tiene que explicar nada. Y qué bueno que no te lo explique. ¿Sabes por qué es bueno que no te lo explique? Porque si te lo explica no le vas a creer porque tiene un criterio personal. ¿Sabes qué va a decir? Es el diablo. ¡Fuera! ¡Inmundo! Te reprendo. Si Dios me mandó a prosperar, porque me puso como cabeza, no como cola. Todas esas cosas que inventamos los evangélicos, porque tenemos descontextualizada la vida. Otro día lo vamos a charlar, lo de descontextualizada la vida. No sé si hoy vamos a llegar. Así que si no pasó como pensaba, no fallaste, sino que Dios tenía otra cosa prevista. Amados, Dios está interesadísimo en derribar criterios personales de pensamiento. Dios está más interesado en derribar criterios personales de pensamiento que en darnos cosas temporales. Porque lo temporal que me llega sin el criterio de pensamiento correcto es temporal que me termina haciendo perder tiempo. Y vos y yo no estamos para perder tiempo. A los 15, ¿cómo me gustaría ser adulto? A los 45 no veo la hora de que deje de pasar el reloj. Porque no tengo tiempo que perder en criterios personales de razonamiento. Si se da, bien. Si no, sigamos. Por eso Pablo la hacía cortita. Cuando había un conflicto, lo que sea, en lo que estemos de acuerdo, tengamos el mismo sentir, pensemos una misma cosa y lo que no lo revelará Dios. No pretendo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo. Pablo no tenía rollo, nos peleamos, listo, vamos a separar lo que nos pelea, vamos para adelante.
¿Con quién te peleaste, amado hermano? Que varios los veo sonriendo en esta noche. Decí conmigo, o decile al lado, ayúdame. Si no llegó lo que esperaba, o si llegó, salí de ahí igual. Si no llegó lo que esperaba, o si llegó, salí rápido. No te detengas, ni en los reclamos ni en los festejos. Vos fíjate los equipos de fútbol, hacen un gol y hay un ratito para el festejo. Pero después hay que volver a la mitad de la cancha, porque hay que seguir jugando el partido. Y a ver si por seguir festejando me hacen un gol. Hace poquito pasó en un partido. Se quedaron festejando, salieron de la cancha, los contrarios miraron y dijeron, no está, bueno, listo, y arrancaron y hicieron el gol. Hasta el arquero se había ido a festejar. ¿Cuántas veces dejás todo vacío por quedarte festejando? El partido sigue, decí conmigo, el partido sigue. O sea, no te quedes festejando, pero tampoco te quedes en los reclamos. Fue penal, fue penal, fue penal. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó contra Brasil, amados? Se quedaron todos esperando que le grite el penal al Kun Agüero. Y no fue penal y nos hicieron el otro gol. Porque se quedaron reclamando. A veces nos quedamos reclamando. Yo sé que acá ninguno y no lo hace ninguno con nadie. Pero a veces nos quedamos tanto tiempo reclamando que nos perdemos de vivir, de seguir adelante. Decirle al de al lado, no tenés tiempo para reclamos. No perdamos tiempo. No perdamos tiempo en profundizar en reclamos y en criterios personales. Los reclamos, ¿sabes por qué se producen? Porque yo tengo un criterio personal. Entonces me pongo a reclamarle a Dios, al mundo, a la vida, a todo el mundo, que a mí me pasa, porque tengo un criterio. Y Dios dice, cortala con tu criterio. Ahora, yo soy un convencido de que cuando reclamo o cuando me quedo pensando por qué no salió, yo puedo tener la posibilidad de usar eso a favor. Cuando algo no sale, es bueno mirar por qué no salió, ¿sí? No quedarme enojado reclamando por qué no salió, y usar eso a favor de la edificación del reino, ¿sí? De la edificación de su iglesia, de la edificación de lo que estés edificando. Ahora, ¿sabés qué es más nocivo que lo que no salió? Lo que salió. ¿Sabés cuál es nuestro mayor detenimiento muchas veces? Nuestra peor influencia, nuestro último éxito en Cristo. Mirá, yo una vez le decía a una persona, a un líder que tuve, me asusté viendo a Lucía ahí atrás de la puerta, fue algo que se asomó y quedé medio como, déjeme reponer. Yo una vez hablaba con alguien y le decía, ¿cómo puede ser? Esto es mis comienzos, ¿no? En el Evangelio, mirá las preguntas que yo hacía. ¿Cómo puede ser que la gente, viendo tantas victorias que Dios le dio, después se desmotive y se quede en la casa, o se ponga mal, o se enoje con Dios? Y ese sabio líder no me dijo nada, me miró y sonrió. Porque, a ver, somos rápidos para perder la memoria, eso seguro. Si tenés la historia de Israel, que fue así. Dios no daba más de darle cosas y sin embargo seguían perdiendo tiempo esperando más cosas. Pero sí, yo después hice un análisis profundo de eso. Es que las personas se quedan tan detenidas en lo que pasó que se pierden de seguir creciendo. O sea, nosotros usamos las derrotas para crecer, pero nos olvidamos usar las victorias también para crecer. Yo tengo que aprender de las victorias. Aprendo de la derrota. Tenemos un país complicado y estamos tan acostumbrados a que nos vaya mal que tenemos hasta los latiguillos. Bueno, aprendamos de la derrota, ya paremos de aprender de la derrota, edifiquemos algo serio. Pero ponele que estamos edificando y nos empieza a ir bien. Muchachos que están en la construcción, ¿alguna vez viste a un equipo de constructores
Decís, vamos, hicimos el primer piso. Vamos a festejar, nos tomamos 3 semanas de vacaciones porque hicimos el primer piso. Y viene el arquitecto y dice, hay que hacer el segundo. Son 34 pisos. Si por cada uno se van a quedar festejando, entonces, ¿por qué no después de una victoria viene una derrota? Porque nos quedamos tan, ay, qué linda la victoria. Porque nos comemos un palo después, porque no seguimos. ¿Se podía decir eso? No seguimos edificando. Si edifiqué el primero, voy por el segundo, y por el tercero, y por el cuarto. Ay, no, pero me tienen que entender, tengo que tomarme unas vacaciones porque estoy estresado de tanto edificar. Si estás estresado de edificar, es porque no estás edificando según el criterio de Dios, estás edificando según tu criterio. Porque cuando estoy en el fundamento es la vida. Porque aunque este cuerpo exterior se desgaste, el interior se renueva día a día. Así que no te pares ni en los reclamos ni en los éxitos. Hace un tiempo, me olvidé de poner la cuenta regresiva. Ahí la puse. Así que a partir de ahora empezamos a predicar. Hace un tiempo le pedí a una persona que me saque unas medidas, ¿sí? Y no tenía la cinta, ¿viste? No tenía el centímetro. Entonces me dice, yo te la saco, no te hagas problema. Yo estaba en casa y no podía acercarme al lugar. Y me dice, ya te saqué las medidas. De largo, 8 pies. De ancho, 6 pies. Claro, y yo digo, ¿pies de quién? Porque si son míos, si son de calzás 38 no es lo mismo que calcé 44. O sea, son dos cosas distintas. Entonces, vamos a hacerlo porque ya saqué la medida. Pero de acuerdo a tu criterio, ¿o no? ¿Sí? Es un criterio personal. Ahí pidió. Hizo la tarea. Pero es una tarea a media. Entonces yo que fui vendedor de zapatillas, más o menos sabiendo cuánto calza, agarré una regla y le busqué la vuelta. Pero yo no hubiera podido tomar una decisión final sobre lo que íbamos a hacer con 8 pies para adelante y un... Porque ¿cómo hubiéramos edificado, Carlitos? Ponerle una plataforma, sí, más o menos. Entonces, la persona lo hizo bien, hizo lo que le pedí, pero no lo hizo conforme a la necesidad, lo hizo conforme a su criterio. Y con criterios personales no se puede edificar algo. Nada se puede edificar con criterios personales. Y menos cosas que tengan que ser exactas. Amados, el Evangelio es algo exacto. La edificación de la iglesia es exacta. Cuando el Señor le dijo a Moisés, construime el tabernáculo, le dio medidas exactas. No le dijo, más o menos. No, fue exacto. Cuando se edifica el primer templo, fue también exacto. Dios le da a Salomón la capacidad de edificar de una manera exacta. David hizo los planos, le dijo al hijo, tomá, y fue exacto. Cada cosa que Dios hace es exacta. El arca tenía medidas exactas. Cada parte de la Biblia te habla de la exactitud de las medidas que tomaba Dios. Dios nunca le dejó al hombre la posibilidad de edificar según el criterio personal. Jamás. Por eso, y acá me voy a meter en un lío, pero la verdad a esta altura de mi vida, mucho no me importa. Encima estoy enojado porque Boca juega en un rato y yo estoy acá. Amados, la vida en Cristo no es una democracia. Es más, yo considero, y sí me voy a meter en un lío, pero no me importa, que la democracia no es la mejor manera de gobernar, aunque es la que hoy nos toca menos mala. Pero la vida en Cristo no es democrática. La vida en Cristo es teocrática.
Dios habla, exacto, el hombre edifica, exacto. El hombre no tiene parte. Ahora, cuando yo tengo un Dios personal, tengo parte en el asunto. Y eso fue lo que le pasó a Job. Entremos juntos a juicio. Dios dice, vos estás loco lo que me estás diciendo, ¿no ves que no hay mediador? ¿Quién va a ser de mediador entre nosotros si entramos a juicio? Yo soy juez y vos sos Job. Amado, la edificación es exacta. Dios no tiene problema con que el edificador o a quien Dios le envía a hacer una tarea tenga cuestiones que resolver. Ahora, el gran problema de Dios es cuando el edificador toca lo divino con su propio criterio. Ahí empiezan los problemas de Dios con las personas. Dios no está tan complicado con cuestiones que ya resolvió en la cruz. Tus pecados y los míos fueron resueltos en la cruz y por la obra regeneradora del Espíritu Santo los vamos a ir resolviendo en lo fáctico, en la administración de nuestras vidas. Nadie de un día para otro. ¿Cuántos saben que un edificio no se puede hacer en un día? Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él va a perfeccionar a los santos van a ir siendo perfeccionados, tampoco nos tiremos a chanta, pero Él va a ir trabajando en nosotros para que nosotros podamos ser el diseño que Él determinó. ¿Qué producen determinadas cuestiones personales? Bueno, que tengamos la visión borrosa y no podamos edificar con exactitud. Pero nosotros necesitamos saber que Dios no tiene problema con lo personal. El gran problema de Dios es cuando lo personal se mete adentro de lo divino. Cuando lo personal toca lo divino. Mi criterio de edificación no puede ser el criterio personal. Yo tengo que, por eso Pablo es espectacular lo que dijo y lo quiero volver a decir. En lo que estemos de acuerdo, tengamos un mismo sentir, pensemos una misma cosa. Y lo que no, lo revelará Dios. Pero corrámoslo si no es algo fundamental, ¿sí? Si vos escuchás de repente en un lugar como este que se diga Satanás es rey, y yo me iría a edificar otra cosa, te lo diría. Pero el problema de Dios no es ese. Dios necesita que nosotros edifiquemos de manera exacta. Decirle al del lado, exactitud de Dios no es compatible con criterio personal. Un criterio personal sirve para medir algo aproximado. ¿Sabés las veces que le dije a David? Y más o menos el vidrio mide, no, yo tengo que ir a medirlo, me dice. Las veces que le dije a Carlos, no, más o menos la plataforma, no, yo tengo que ir a medirlo. Yo tengo que ir con el metro, porque está muy lindo. O a tu papá, Lucas, las veces que le he dicho de hacer un plotter. No, yo tengo que ir a medirlo, me dice. Pero si yo te saco la medida, es que está todo bien. Pero la medida que tengo que sacar yo. Son un poco... Pero un criterio personal sirve para algo aproximado. Amados, nunca, jamás podemos tomar decisiones profundas con criterios personales. Nunca tomes una decisión profunda con un criterio personal. Una decisión que determine algo específico, nunca la tomes con un criterio personal. Fíjate lo que el Padre ha determinado sobre esa situación. ¿Y sabes cuál va a ser el primer síntoma? Tenés paz. Y no es paz del alma, es la tranquilidad de saber que estoy haciendo lo correcto por más que el mundo se me caiga encima. Noé hacía un arca porque va a llover. Noé no sabía lo que era la lluvia, porque nunca había llovido. Y el mar estaba a 2000 kilómetros. Y los hijos preguntándole, ¿qué estás haciendo, papá? Un arca, porque va a llover. ¿Qué va qué? Va a llover. ¿Y qué es eso? Cae agüita.
del cielo. ¿Cómo que cae agua del cielo? Noé hace un arca porque va a llover. Y todo el mundo diciendo cómo se pone a hacer algo sin saber que el mar está a 2000 kilómetros y no sabemos ni lo que es llover. Agua del cielo va a caer, pero qué desubicado, qué ridículo. Cuando vos sabés, que tenés el criterio exacto de Dios a la hora de tomar una decisión, se te puede venir el mundo en contra, pero vos vas a seguir perseverando en esa decisión. Así que cualquier decisión que tomes, que sea con el criterio de Dios, no porque Dios... Y acá tenemos que sacar otro criterio personal. Dios no va a caer con fuego consumidor ya nunca más. Por lo menos sobre nosotros. El resto no sé. Pero el que está en Cristo no es condenado. ¿Sí? No hay condenación para el que está en Cristo. Pero sí, si yo me muevo con criterios personales, no voy a poder sostener mis decisiones a lo largo del tiempo. Y cuando la quiera sostener, me va a costar muchísimo. Y no porque Dios esté enojado, sino porque tomé la decisión equivocada. No se puede manifestar una expansión con criterios personales. ¿Qué hace la obra del Espíritu? La obra del Espíritu, cuando digo el Espíritu hablo del Espíritu Santo. Me acabo de sacar media cabeza con el micrófono. La obra del Espíritu es desparasitarnos de criterios personales. Algo sabés, Pame, vos de desparasitar, ¿no? No porque ella se haya desparasitado. ¿Sí? Tiene una fundación que ayuda a los perritos, entonces los agarra y los desparasita. Para el que no lo sabe, claro. La miraron todo como diciendo, no, no se desparasita ella. Ah, vos también. Mirá, todos se tienen que desparasitar. La obra del Espíritu es desparasitarnos de criterios personales. El Espíritu nos saca de nuestros criterios para meternos en su criterio. Un único criterio. Por eso decimos una misma mente, un mismo parecer, un mismo sentir, una manera de hablar. Y no es que todos hablemos igual, porque hay gente que habla de diferentes maneras. El punto central es que hablemos la misma cosa de Dios, acerca de su imagen, acerca de quién es Él. Decí conmigo, los criterios personales esclavizan. Por eso Dios tiene que sacarnos los criterios personales, porque nos mantienen esclavos. Nos mantienen en una vida liada, encerrados en nuestra propia manera de pensar y de vivir. Pero cuando viene el Espíritu, por su obra, nos saca de una vida así, cuadradita, metida dentro de un lugar, y nos manda a una vida extremadamente ilimitada, porque la vida de Cristo es ilimitada. Llega a lugares donde nadie llega. Hace lo que nadie hace. Y ahí es donde se manifiesta el poder todopoderoso del Padre. En una vida ilimitada, en una vida en la cual no hay manera de detener a un hijo que se mete en esa vida. Por eso es tan importante decirle, si querés, al de al lado, desparasítate de criterios personales. La obra del Espíritu es imposible de poner bajo criterios personales. Muchas veces nosotros queremos poner la obra del Espíritu bajo criterios personales. Entonces, el Espíritu va a hacer con vos, el Espíritu debería, el Espíritu tendría que, a este lo que tendría que hacer, el otro lo que tendría que estar haciendo. Yo soy una persona que si has venido a hablar conmigo alguna vez, siempre te voy a decir una frase muy común en mí. Lo que yo haría en tu lugar. Pero no baso la obra del Espíritu en mi criterio. Yo no puedo basar la obra del Espíritu en mi criterio, ni vos ni yo, ni para el otro ni para mí mismo. La obra del Espíritu tiene un criterio
del Espíritu. Si yo tengo criterios personales, voy a juzgar toda obra del Espíritu como a mí me parece. Yo escuché muchas veces predicadores decir, porque acá pasa esto, está Dios. Que en otro lado no pasa, entonces Dios no está. Yo tengo que ver que la obra del Espíritu es una obra en la cual Dios no se basa en criterios humanos. Es un criterio divino, es un criterio de Él. La obra del Espíritu es imposible, decí conmigo, es imposible de poner bajo criterios personales. Por eso, amado, no juzguemos tan rápido los mientras tanto de las personas. No juzgues tan rápido tus mientras tanto. No juzgues los mientras tanto del otro tan rápido. Esa transición que todos tenemos, ¿sí? No juzguemos tan a la ligera, porque la obra del Espíritu no se puede contextualizar desde lo que a mí me parece. Por eso dice que es cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni subió al corazón de hombre, las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Si amás a Dios, amado, y que estoy seguro que lo amás y no lo estás sentado acá a esta hora de la noche, si amás a Dios, vos tenés que saber que el Espíritu está haciendo una obra que no la podés manejar de acuerdo a tus criterios. Por eso no te descartes, pero tampoco te promuevas. Es el Espíritu el que está trabajando. No se puede contextualizar de acuerdo a mi criterio lo que está haciendo el Espíritu en cada uno de nosotros. Míralo al de al lado y decirle palabras tan hermosas como estas. Si te juzgué, perdóname. Porque el Espíritu está trabajando en vos. La obra del Espíritu se trata de algo que solo Él sabe cómo hacerla. Solo el Espíritu Santo sabe cómo hacer su obra. Mi propio criterio me hace creer que yo le puedo decir al Espíritu Santo cómo trabajar. En mí y en el otro. Habitualmente, en el otro. Se trata de algo que solo Él sabe. Mira, a mí me ha pasado de dejar de hacer cosas y decir, pero si yo me costaba tanto esto y ahora no me cuesta nada. Porque es la obra del Espíritu. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué sé yo? A mí a veces me vienen a preguntar, ¿cómo trabaja el Espíritu? Y yo te voy a dar una respuesta doctrinal. ¿Qué sé yo? Nunca me voy a poner a evaluar cómo trabaja el Espíritu porque no es lo mío. No lo puedo poner bajo mi criterio. Amado, yo he visto, y bueno, me hago cargo de lo que digo porque lo vi yo, no me lo contaron, lo vi yo. Yo he visto travestis, ¿sí? Chicos hechos chicas, por decisión personal, ser llenos del Espíritu Santo. Vos decís, pero no, en mi teología eso no va. Empezó una obra. Empezó una obra. No, porque tiene que haberse arrepentido y tiene que haber hecho... Pero se arrepintió de una mala manera de vivir, pero no tiene ni idea de lo que estaba haciendo. Entonces vino el Espíritu, pisó en esa alma, empezó un proceso y anda a saber cuándo termina, pero ese no es mi problema, es un problema del Espíritu. Yo lo que tengo que estar fino para saber si le voy a dar un liderazgo y no, o no. Pero después es la obra del Espíritu. Es el que nos vincula, Él es el que nos une, Él es el que nos potencia. Pero es su obra. Es su obra. Se trata de algo que solo Él sabe hacer. Por eso voy a leer la Biblia, porque si no me van a decir hereje. Juan 7:24 dice, no juzguen por las apariencias, sino juzguen con juicio justo. No juzguen según criterio personal, juzguen con juicio justo. Y acá no solo habla el Señor de entre nosotros, habla de todas las cosas. Juzguemos con juicio justo. Juan 8, 14 y 15. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy.
Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Amado, uno y yo no sabemos de dónde viene ni a dónde va cada uno de nosotros. Hay una obra. Yo he visto gente que vos decís, no la ve ni cuadrada. Y hasta uno dice, no la va a ver nunca. Y de repente la vio. Es la obra del Espíritu. Vos y yo tenemos que estar atentos nada más. Dice Marcos 4:24. También les dijo, esto es la Biblia en la versión, la palabra hispanoamericana. Presten atención a lo que oigan. Dios los medirá con la misma medida que ustedes midan a los demás. Y lo hará con creces. O sea, Dios te da la posibilidad de medir. Pero fíjate que el juicio, el criterio, juicio y criterio son lo mismo. El criterio sea el de Dios. El criterio de Dios. Acá Dios le está diciendo, no juzguen con criterios de justicia humana, juzguen con criterio divino. ¿Y cuál es el criterio divino? ¿Sabes cuál es la mente de Dios? ¿Sabes cuál es la mente de Dios? Va a cambiar. Lo va a lograr. Va a ser transformado. En algún momento va a pasar. Me es instrumento útil. Hoy no la vio, pero mañana la va a ver. Algún día le caerá la ficha. Yo ya sé cuándo es ese día, dice Dios. Quizás vos no. Y así. Criterio divino. Criterio. Y no te estoy dando una charla motivacional, te estoy diciendo cómo piensa la mente de Cristo. La mente de Cristo no está centrada en tu fracaso. La mente de Cristo está centrada en que lo vas a lograr. Por eso es hasta que todos lleguemos. No dijo, y algunos no van a llegar, no, hasta que todos lleguemos. Algunos no van a llegar, pero nosotros tenemos que trabajar hasta que todos lleguemos. Para eso tenemos que reventar todo criterio personal que nosotros tengamos en la cabeza. Decí conmigo, ya voy terminando. Voy terminando de pastor. Júguenme con criterio justo. Decí conmigo, del criterio personal al fruto de Cristo. Amados, la iglesia, diseño de Dios, es la suma de los frutos para dar un fruto. Es la suma de los frutos que da cada uno de nosotros de Cristo para dar un fruto, que es Cristo. Esa es la iglesia, diseño de Dios. ¿Qué es perder protagonismo? Es perder criterio propio. Eso es perder protagonismo, es perder el criterio personal. Cuando hablamos de protagonistas, no hablamos de personas soberbias, hablamos de personas que juzgan según su propio criterio. Y esto es siempre, y es generacional. Adán juzgaba de acuerdo a su propio criterio. Hablamos de personas dominadas por una naturaleza individualista, no hablamos de personas malas, de una persona soberbia, son personas que las domina una naturaleza individualista. Esto decíselo a quien vos quieras. Si vos no tenés, decirle así, si vos no tenés necesidad de congregarte es porque perteneces a una naturaleza o todavía estás operando bajo una naturaleza individualista. Tenés un criterio individualista. Porque lo que el padre convocó criterios. Vení con tus criterios personales, no pasa nada, pero los vamos a pasar por la casa de cambio. ¿Cuántos saben que a Europa no podés ir con pesos? Te van a mirar esto. ¿Ustedes se acuerdan del 1 a 1? ¿Se acuerdan? Sí, los que tenemos memoria nos acordamos del 1 a 1. Yo fui a Estados Unidos con pesos. Era 1 a 1. A mí acá me habían dicho que era 1 a 1. Y cuando llegué allá, me tuve que patinar la tarjeta de crédito porque todos los pesitos que llevé no me servía ninguno. Por una sencilla razón. No pasé por la casa de cambio. El Señor llama, vengan con los criterios que tengan, pero la iglesia te va a ayudar a cambiarlos por el criterio correcto. Por eso es una locura pensar que congregarse es cumplir.
Es trabajar para que el criterio sea el correcto. Para que podamos juzgar con criterio exacto, con criterio justo. Cuando nosotros pasamos esa crisis de dejar de ser protagonistas, estamos listos para que Cristo sea formado en nosotros. Para que el criterio de Dios sea el que nos gobierne, el que prevalezca. Por eso es necesario, decí conmigo, es necesario derribar todo criterio personal para que Cristo sea formado en mí. Como te prometí que ya terminaba, te voy a invitar a que te pongas de pie para la última media hora. Dice Mateo, o el Señor a través de el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versos 22 y 23. Amados, quiero decirles que todos los que no tomaron nota, no se acuerdan, necesitan los versículos, no se los vamos a dar porque lo tenían que haber tomado acá en la nota. No. Pídanlos, ¿sí? Pidan. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpead y se abrirá. Dice Mateo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Acá no está hablando de entrar tuerto al reino, ¿sí? Sácate un ojo y vas a ver mejor. Acá de lo que está hablando es de los criterios personales. El criterio personal para juzgar la vida, para juzgar a las personas, para juzgar a Dios. Criterios personales. La lámpara del cuerpo es el propio criterio. Es el criterio. Por eso, si tu criterio está sano, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz, porque vas a tener el criterio correcto. ¿Por qué habla del ojo? Porque es con lo que miramos la vida. Pero si tu criterio está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Necesitamos entender que los criterios correctos nos llevan a tomar decisiones exactas. Por eso la pregunta que yo me tengo que hacer en esta noche, y te dejo la inquietud, no dejen entrar a los que se fueron. Uy, justo. La pregunta que me tengo que hacer en esta noche es, ¿quién o qué formó criterio en mí? ¿A quién le creo? ¿A quién le creí? Para que eso sea tan fuerte que yo no pueda derribarlo. ¿Quién o qué formó criterio en mí? Porque si fue el Señor, te voy a decir algo, si el Señor formó un criterio y hoy ese criterio no sirve más, Dios mismo se encarga de actualizarse. Dios se actualiza a sí mismo. Dios no necesita que nosotros apretemos ningún botoncito. Dios se actualiza a sí mismo. Lo único que va a decir es, deja ese criterio viejo. Vos sabés que hoy no hay computadoras que tengan Windows 98. Y si las hay, no se puede poner ningún programa nuevo en esas computadoras porque no se puede operar. De hecho, los sistemas nuevos no pueden ser usados con ese sistema operativo. Todo lo que es los programas nuevos no pueden ser usados en ese sistema operativo. Amados, cuando el criterio es de Dios, Dios mismo se encarga de renovarse a sí mismo y actualizarse. El problema es que cuando el criterio es mío, Dios no lo va a tocar si yo no lo erradico. Por eso dije hace un rato, para Dios es más fácil solucionar un problema que ya solucionó que derribar un criterio humano. El problema de pecado lo solucionó en la cruz y por obra del Espíritu vos y yo vamos a ser regenerados de gloria en gloria. El problema del criterio nos corresponde a nosotros erradicarlo. Así que la pregunta es, ¿quién formó ese criterio en mí? Porque la palabra viene a derribar todo criterio esclavizante de pensamiento. Todo criterio esclavizante de pensamiento es derribado por causa de la palabra. ¿Cuál es el objetivo? Salir de esa estructura esclavizante
para manifestar nuestro destino eterno. ¿Querés saber cuál es tu destino eterno? Tu destino eterno está escrito en 1 Corintios 15, 28, el tuyo y el mío. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ese es tu destino eterno. Ese es mi destino eterno. Que Dios sea todo en todos. Qué buen tiempo para reflexionar si nuestros criterios nos están privando de caminar hacia este destino eterno. Porque todo lo creado sabe que va a ser libertado para obedecer al Hijo. Todo tu ser, cuando la Biblia habla de tierra, habla de hombre. Todo tu ser, toda la tierra, sabe que va a ser libertada por el gobierno del Hijo. Los criterios están deteniendo ese gobierno. Pero todo gobierno del Hijo sobre nosotros produce y expresa libertad. Así que si querés ahí, cerrá tus ojos, si querés. Me gustaría que podamos orar, que podamos hacer una oración exacta, específica. Ya oramos por tus necesidades. Qué bueno que Dios pudo hacerlo, pudo hablarte, pudo decirte lo que te dijo cuando pasaste acá adelante. Pero qué bueno que podamos, entendiendo esta palabra, empezar a trabajar en quitarnos todo criterio personal. Señor, trabaja con libertad en mí. Esto no se trata de que hagas una oración de renuncia y después todos llorando porque tuvimos criterios personales y se ofendió el Padre. Dios no está ofendido. Eso es cuestión humana que Dios se ofende. Pero sí es bueno empezar a entender que podemos estar retrasando algo que el Padre está queriendo manifestar en este tiempo por causa de nuestros criterios personales. Yo tengo un criterio para congregarme, tengo un criterio para ofrendar, tengo un criterio para vivir, tengo un criterio para servir, tengo un criterio. Y es bueno que podamos agarrar esos criterios, traerlos a la casa de cambio y por obra del Espíritu empezar a ser alumbrados para vivir de acuerdo al criterio que el Padre diseñó para su iglesia. Señor, permitinos vivir de acuerdo a tu criterio. Alumbranos, Señor. Acá nadie... Mira, una de las señales de que el que te está mostrando el criterio es Dios, es que te muestra el criterio tuyo personal, me muestra el mío personal, pero yo no me conflictúo, solamente tengo ganas de cambiarlo. Solamente tengo ganas de sacármelo de encima, pero no estoy atormentado, no estoy atribulado. Cuando pasa eso, ese es el infierno que viene a traerte una carga pesada que no podés llevar. Ese es un religioso que viene a ponerte encima cosas que vos no podés hacer. Pero cuando el criterio Dios lo alumbra, Dios alumbra para que vivamos conforme a su criterio y Él necesita que para que ese criterio se establezca, se corra el nuestro, nosotros sentimos una especie de necesidad de hacer lo que Dios nos está pidiendo. Es como una necesidad imperiosa. Y vamos, lo hacemos y las cosas empiezan a fluir y a pasar. Así que, amados, que tu oración sea en esta noche y a partir de esta noche, porque no vamos a ser alumbrados de todo, pero por lo menos que el Padre tenga la autorización dada por nosotros. Y acá sí Dios te pide permiso. Dios no pide permiso para manifestarse, pero sí te pide permiso a la hora de pasarte por encima. Dios no te va a pasar por encima, el criterio lo tenés que correr vos. Así que le puedas dar la autorización, la autoridad al Padre para que Él manifieste el criterio de Él sobre las situaciones que estás viviendo, sobre las situaciones financieras, familiares, sobre las situaciones de servicio, sobre las situaciones personales, esas cosas que te conflictúan, esas cosas que te angustian, que vos puedas tener
el entendimiento claro para poder manejarte de acuerdo al criterio de Dios. Para juzgar con juicio justo, no con juicio de hombre, no con juicio de necesidad, no con juicio de pensamiento humano, de qué pensarán todos de mí, si yo hago esto o aquello, simplemente para usar el criterio de Dios en la situación. Y cuando usamos el criterio de Dios en la situación, las cosas empiezan a fluir. Señor, que podamos manifestar tu criterio, Padre. Que podamos vivir según ese criterio. Amado, si estás en internet, hacenos llegar tus comentarios sobre cómo empezó a tu vida a manifestar el criterio de Dios y cómo vas a empezar a ver el gobierno, los que están en internet, los que están acá también, van a empezar a ver el gobierno de Dios por causa de renunciar al propio criterio sobre determinada situación. Quiero decirte algo, Dios habla conforme a la madurez. Dios habla conforme a la madurez. Dios no habla conforme a mi entendimiento de la madurez. Dios habla conforme a su criterio sobre cómo tenemos madurez. Es tiempo de empezar a renunciar a la propia madurez. La iglesia cree que es madura a veces y en algunas cosas es muy infantil, pero en otras que se cree infantil es muy madura para Dios. Por eso que el Padre nos alumbre y nos permita ver su criterio sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre cómo estamos edificando. Señor, tira plomada y mostranos cómo estamos. Cómo estamos en la familia, cómo estamos en casa, cómo estamos en la vida. Conforme a lo que tenés previsto hoy, Padre. Y vas a empezar a sentir la paz de estar siendo gobernado por su criterio. Señor, hasta acá fue democrática la cosa. Pero qué bueno que empiece a ser teocrática, Padre. Que todo lo que hasta hoy fue democrático sea teocrático. Que vos digas y nosotros vivamos conforme a lo que decís. Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por el entendimiento que estás trayendo a tu iglesia. Gracias, Señor.